Hola, muy buenas tardes. Les saluda su doctora y conductora Grace. Y pues el día de hoy estamos aquí, digo, una disculpa porque la semana pasada no pudimos estar, desgraciadamente, por situaciones personales no pudimos. Pero bueno, ya estamos aquí y aún estamos en el mes de septiembre. Hace 8 días fue el aniversario del terremoto del 85 y también del siniestro que hubo en el 2017. Entonces, hoy nuestro programa se va a tratar de qué hacer ante un sismo. Tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de contar con la ayuda del ingeniero civil y constructor. Él es especialista en estructuras y es el Agustín Rosas Pérez. Y bueno, le doy la palabra que se presente un poquito más con ustedes para que nos cuente qué es lo que él hace y ahora sí que en qué nos podría ayudar y en qué nos va a estar orientando. Sí, buenas tardes. Si nos da su teléfono de contacto. Sí, mi nombre es Agustín Rosas Pérez. Yo soy constructor y a raíz de los sismos del pasado 19 de septiembre del 2017, hemos ido revisando varias estructuras que han tenido problemas. En este caso, hemos ido viendo cuál ha sido el problema que ha presentado determinado tipo de construcciones. Nos hemos dado cuenta que es muy importante que la gente no construya como autoconstrucción. Siempre hay un reglamento que nosotros debemos seguir, que es el reglamento que nos rige aquí en Puebla y que tiene ciertas normas que hay que cumplir. Entonces, lo importante es que siempre sigamos una serie de requisitos para que nuestras estructuras, nuestra casa, la construcción que vayamos a realizar sea segura. Exactamente, entonces estemos en un entorno seguro. Esto es lo que hace el ingeniero Agustín. Entonces, si ustedes tienen dudas acerca de sus casas, porque sí, la mayoría construimos como Dios nos da a entender, ¿no? Entonces, eso es lo importante de que hoy nos está acompañando el licenciado Agustín Rosas, bueno, el arquitecto Agustín Rosas, y de nuestro otro lado nos acompaña el especialista y supervisor en protección civil del área de atención a emergencia. Él es el señor Viliulfo Morfines Oria y bueno, pues está acompañándonos el día de esta tardecita para explicarnos sobre qué hacer, sobre todo lo que es protección de nuestras familias, de nuestra casa, la escuela, en el trabajo, hacia qué áreas acudir cuando hay un siniestro, ya sea, como me explicaba hace un momento, no solamente un sismo, sino también en un momento de un incendio, que se caiga un árbol, o alguna situación así que pueda poner en riesgo nuestra vida. Entonces, el especialista de protección civil nos va a explicar mucho más adelante qué podemos hacer, qué no hacer, sobre todo para salvaguardar nuestra vida y de nuestros familiares. Entonces, les vuelvo a recordar, es muy triste, desgraciadamente, ver tantas imágenes de los siniestros del 85 y del 17. Yo hace poco estaba viendo unas imágenes y realmente se llena el corazón, se llena de emoción de ver que cuando estamos en una situación difícil, México es muy unido. México ahí no ve fronteras, no ve color, no ve raza social y todos nos ayudamos. Y esa es una situación muy bella que nos caracteriza a todos los mexicanos, pero que desgraciadamente no quisiéramos que vuelva a pasar. Entonces, después de este corte, nos vamos a enlazar otra vez y vamos a entrar ya de lleno sobre qué es un sismo, cuántos tipos de sismos hay, o cuáles son los sismos que podría esperar México en un futuro. Nos vemos. Espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Es idéntico a mí en todos sentidos. Sirius. Es igual a ti, tu gemelo maléfico. Ra 78, marcando tendencia. Hola, ya estamos aquí de regreso y bueno, no es un tema nada fácil de tratar. Digo, yo no soy experta en nada de esto de
de sismos o de geología o cosas así que tengan que ver sobre movimientos telúricos y demás, pero vamos a hacer un gran esfuerzo y espero que ustedes también tengan intención de participar. Si tienen dudas o queremos que aclarar una situación, lo pueden hacer. Recuerden nuestras redes, RA78, estamos en vivo y así que ustedes me van a disculpar si no soy la arquitecta más sabionda de este mundo, pues no, ¿verdad? Pero vamos a intentarlo y vamos a tratar de que esto esté súper entendible para todos los que no nos dedicamos a este ramo. Ingeniero Agustín, le voy a decir Agustín porque entre que ya me acostumbré que puros doctores, le voy a decir doctor, pero no. Entonces, ingeniero Agustín, sabemos que en México, pues yo sé poco, pero la mayoría pues sabemos que hay un buen de volcanes, ¿no? Tenemos infinidad. Alrededor de nosotros estamos, que creo que le llaman cordillera volcánica, sí, o sí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, al estar ahí, díganos usted, ¿cuáles son, sin afán de espantar a nadie, ni de decir, ay, la doctora está hablando del fin del mundo, sino realmente la realidad que pues puede pasar cualquier situación de un siniestro en cualquier momento? Creo que al parecer hasta ahora no se pueden predecir ni los temblores, como en algún momento hace años, creo que hace 2 años que nos tocó el del 2017 que estuvo fuertecito, que salían en Twitter, en YouTube, en WhatsApp, llegaban las redes y decían, ay, es que ya se pueden predecir los temblores, pero creo que yo hasta donde leí, eso no puede pasar, ¿verdad? Todavía. Sí, no se pueden predecir. Exactamente, entonces les digo, yo desconozco mucho del tema, pero para eso están los expertos. Y bueno, explíquenos, ahí, ¿cuál es lo difícil de México? Tengo entendido que estamos sobre una placa tectónica. Sí, perdón. Los sismos se generan por el movimiento de placas tectónicas. Todo el mundo está formado a base de placas. Las placas tienen movimientos. Esos movimientos van generando energía que se va acumulando. Claro. Una vez que se acumula energía en cierto punto, esa energía va creciendo con el tiempo. En el momento que se libera la energía, se causa un epicentro, es un sismo, ¿verdad? Uh-huh. Un movimiento sísmico. Eso es por la liberación de la energía. Una vez que se libera, a ese punto le llamamos el epicentro. Okay. Entonces, en ese momento empiezan unas ondas sísmicas uh-huh. que se transmiten a la Tierra en forma de ondas sísmicas y que van a llegar hacia la corteza terrestre. En este caso, tenemos diferentes tipos de sismos que dependiendo el tipo de acumulación de la energía, de la liberación más Ajá. bien, que puede ser de tipo oscilatorio. Los movimientos sísmicos pueden ser oscilatorio, que es en este caso cuando sentimos que nos mueven de un lado a otro. Okay. En este caso el trepidatorio, que es cuando sentimos como que brinca la tierra, ¿no? Este tipo de movimiento es el que más daño causa. Uh-huh. En este caso es lo que nos pasó en el pasado 2017, ¿verdad? En este caso también se generan sismos, aunque son más pequeños, porque tenemos cerca un volcán activo, que es el Popocatépetl. Entonces, cuando libera también energía, hay movimientos que son más pequeños. Claro. A veces no los percibimos, pero existen, ¿verdad? Okay. Todo eso se mide con aparatos que son sismógrafos, uh-huh. que nos van midiendo el grado de movimiento que tiene la Tierra. Entonces, en este caso, si hay un lugar, por ejemplo, el pasado 2017, uh-huh. que se liberó una fuerte cantidad de energía, nos pegó muy duro aquí al sur de la zona de Puebla. Exacto, nunca había pasado, ¿sí? O sea, realmente yo nunca había recordado algo así. Eso fue porque el epicentro fue realmente muy cercano, estamos hablando de una distancia de alrededor de 120 kilómetros hacia el sur uh-huh. de Puebla, cosa que, por ejemplo, cuando sucede un sismo
que normalmente se genera en la zona de Guerrero. Sí, todo lo que es el Pacífico. Que estamos a una distancia mucho mayor, que por ejemplo estamos hablando de 400 kilómetros. Uh-huh. Entonces la onda sísmica empieza a viajar en la Tierra. Cuando llega por acá ya va perdiendo fuerza. En este caso, como el epicentro fue muy cercano, causó mucho daño, principalmente allá por Izúcar de Matamoros, sí, todo lo que es Atlisco, toda esta parte, ¿verdad? Entonces, eso siempre es bueno, estar atentos de cualquier alerta que marca siempre Protección Civil. Exacto. En este caso, los sismos siempre van a existir porque las placas se siguen moviendo. Una vez que se libera energía, se vuelve a seguir acumulando en otra parte. Haga de cuenta que las placas se siguen moviendo. Entonces, aquí siempre debemos estar prevenidos que los sismos van a seguir sucediendo. No sabemos cuándo, eso sí, no podemos predecir, pero la gente que se dedica a investigación nos comparten sus estudios y sus experiencias, que las placas se siguen moviendo y va a llegar un momento en que se liberan. Pues, ¿qué podemos hacer nosotros como población? Siempre estar prevenidos con que nuestras construcciones sean seguras. Yo les recomiendo que la gente que vaya a construir, que no se animen a construir como autoconstrucción. Muchas veces no tenemos exactamente la idea de cómo poder construir nuestra casa. Se nos hace fácil a veces, por ejemplo, librar claros, en donde tenemos a veces sala, comedor, amplias, cocheras muy amplias. Normalmente en casas pequeñas manejamos muros de carga. Claro. Eso genera que la estructura sea un poco más compacta y es más segura, ¿verdad? Exacto. Pero en cuestión de casas ya más amplias, sí se requiere que se haga un estudio, que es un cálculo estructural, para ver exactamente en dónde se concentran más cargas y esa zona reforzarla. Eso con el fin de que nuestras construcciones sean seguras ante eventos sísmicos. Exacto. O ante eventos de alguna carga excesiva que vayamos a tener. Y por ejemplo, ahorita que estamos ya checando, porque eso es lo más importante, creo que la mayoría ya sabemos qué sismos, cómo son, y pues yo creo que la mayoría nos metemos a Google y buscamos qué pasa con la Tierra, ¿no? Pero lo importante aquí es que pues la mayoría yo creo que de México, podríamos decir de toda la República, no tenemos esa cultura de llamar a un ingeniero como el licenciado, que pues se dedican a calcular las estructuras, cargas, pesos, cómo se reparten durante la Tierra. A mí me explicaban que la base, el suelo es muy importante para saber si va a soportar un movimiento telúrico o no, o simplemente a lo mejor estamos construyendo sobre un terreno que no es tan firme, a lo mejor es un poco más blando y se pueden hundir algunas partes de nuestra casa, ¿no? Así es. Es muy importante que para cuando tenemos un terreno, hacer uno de los primeros pasos que hay que hacer, aparte del proyecto, es hacer un estudio de mecánica de suelos para determinar cómo están las capas del subsuelo, a ver qué tipo de terreno tenemos y a ver qué resistencia tenemos del terreno. En base a eso se hace el diseño de la cimentación. Muchas veces me ha tocado que vamos a ver una construcción en donde no hicieron mecánica de suelos, nos encontramos que tiene tierra vegetal a buena profundidad, y a la hora de desplantar nuestra cimentación, obviamente hay asentamientos importantes, y eso genera después ya sea asentamientos, grietas o problemas en un sismo, porque la onda sísmica cuando llega en terreno que muy no aguadito, digámoslo así, que no es un terreno de buena resistencia, pues es cuando más desastre causa, ¿verdad? Ok, vamos a saludar a Fernando, que nos está saludando desde Acapulco. ¿Qué tal los temblores, Han de estar buenos. Espero que te pongas tus tenis. Un saludo muy cariñoso. Sigamos. Bueno, entonces,
Hablando de terreno, sabemos que la Ciudad de México está hecha sobre un terreno fangoso. Así es. Que es un terreno que pues no está tan firme en ninguna parte. En el tema de Puebla, digo, ya nos pasó con este 2017 que estuvo bastante fuerte. A mí me tocó estar aquí en el Triángulo y yo dije, ahora sí, ya fui. Yo veía que el edificio del JB se me iba encima. Yo dije, no. Ahí, usted que es el especialista en protección civil, ¿cómo es? Yo siempre veo en la calle que dice ahí una crucecita que es el punto de reunión. Sí, O sea, así ¿ustedes es. cómo saben que ahí no me va a caer ahora sí que algo encima? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Viliulfo Morfines. Yo soy supervisor del área de protección civil, trabajo específicamente en el área de atención de emergencias. Y bueno, contestando aquí la pregunta de la doctora, pues les puedo determinar primero que nada que es muy importante hacer un estudio antes de poner señalamientos, que en muchas ocasiones los hacemos solamente para cumplir el requisito. La situación es que es muy importante hacer un estudio para determinar cuál sería la zona de menor riesgo. Anteriormente se denominaba el área de seguridad o el punto de seguridad, pero esto se ha ido modificando y se ha llegado a la conclusión de que no hay una zona segura. Entonces ahorita la nueva tendencia en cuanto a señalética es determinar cuál es la zona de menor riesgo. Y para esto pues tenemos que conocer tanto internamente nuestro inmueble como qué es lo que nos rodea, qué es lo más importante, ¿sí? Cuáles son los riesgos a los que yo me encuentro expuesto en mi lugar, en donde vivo, en donde trabajo. Inclusive en muchas ocasiones cuando yo acudo a un centro de diversión, pues también tengo que ir conociendo cuáles son las áreas en donde yo puedo en un momento dado dirigirme en caso de que ocurra una emergencia. Tenemos nosotros riesgos que son de origen natural y algunos riesgos que son de origen humano. En este caso estamos hablando específicamente del riesgo que representa el sismo, precisamente por la ocurrencia de los sismos y porque Puebla, Ciudad de México y el centro del país en general está ubicado en una zona sísmica, precisamente por lo que comentaba el INGE, que estamos encima de una placa tectónica y bueno, pues hay diversas fallas entre cuando se une una placa con la otra, pues existen fallas, ya lo mencionaba, existe acumulación de energía y esta energía invariablemente va a buscar la forma de desfogar. Entonces, regresando al punto de cómo determinar cuál sería mi punto de reunión, es importante hacer un análisis de riesgos externos y en función de esto nosotros tenemos que determinar cuál sería el área que representaría menor riesgo. Esta área obviamente debe estar en una zona en la que no haya construcciones altas, en la que no existan postes, en la que no existan anuncios espectaculares próximos, en la que no vaya a haber, por ejemplo, algún almacén de materiales peligrosos, no sé, por ejemplo, una gasolinera, inclusive hasta una iglesia. Tradicionalmente se dice que pues una iglesia no nos representaría mucho riesgo, pero no, lamentablemente a veces las iglesias son más riesgosas que inclusive ser vecino de una gasolinera. Yo también me dedico a dar capacitación y siempre le digo a mis participantes, es más seguro estar cerca de una gasolinera porque a la gasolinera la audita medio mundo, tercerías, Pemex, Secretaría de Trabajo, Protección Civil, etcétera. Y las iglesias pues solamente cuentan con la bendición de Dios. No, pues ya sí, ya. Entonces, sí es un poquito complicado. Y peor si Dios esto. Estaba viendo para otro lado, no, pues ya, ahí. Así es. Entonces, sí, por eso es importante hacer nuestro análisis de riesgos de manera adecuada para que podamos determinar cuál es la zona de menor riesgo. Al mismo tiempo se tiene que determinar cuáles son las rutas de evacuación. Es importantísimo que yo sepa cómo voy a desalojar mi inmueble, ¿sí? Mi zona de seguridad debe ubicarse en donde no exista una gran cantidad de riesgos y el camino que me lleva a esta zona de seguridad debe estar lo más libre de riesgos posible. Exacto, ese creo que ha tocado un punto magnífico. A mí sí me ha tocado ver en algún lugar que uno dice, ¿hacia dónde va la ruta? Porque aquí hay una pared.
O sea, realmente creo que a veces no tenemos ni siquiera el cuidado de saber si esa ruta fue diseñada por alguien o solamente se nos ocurrió, porque yo le voy a ser franca, yo he visto que nada más dice ruta de evacuación y el otro día hasta pensé, dije, ¿y si nada más las pego acá? Pues al final de cuentas tienen que salir, ¿no? Entonces imagínense hasta dónde llega nuestra ignorancia. Otro punto que quiero tocar con usted, arquitecto, es el suelo de Puebla, en su generalidad o en su mayoría, podríamos hablar que es un suelo a lo mejor un poco más resistente que el de México, o realmente su composición es igual de blanda. Sí, ¿no? Con relación a la Ciudad de México, Puebla es de mejor terreno, porque México está construido sobre un lago, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí es puro relleno, prácticamente las construcciones grandes allá en México tienen que ser piloteadas. Sí, me ha tocado verlo y se siente horrible cuando uno pasa en la orillita. Las cimentaciones son profundas, realmente hasta encontrar el estrato resistente, precisamente para que no haya problemas de asentamiento, ¿verdad? En el caso de Puebla, tenemos mucha variedad. De acuerdo a los trabajos y sondeos que hemos hecho en algunos proyectos, me ha tocado que la zona de Cholula hay una capa vegetal muy fuerte. No, ya valió mi casa, sí. Ahí vivo yo. Hay zonas, ¿verdad? Aquí es mucha variedad. Claro. Por ejemplo, si nos vamos a la zona esta de la Calera, toda esa parte, pues hay terreno rocoso. Wow. En donde prácticamente las zonas altas tienen la capa dura, muy superficial. Pero, por ejemplo, en la zona sur de Puebla, allá por todo lo que es de la 11 Sur hacia allá. Ajá, todo lo que es la nueva construcción de lomas. Toda esa parte era terrenos de cultivo. Sí, por exactamente. Lo tanto, hay mucho relleno y la capa vegetal es muy grande. Es muy fuerte, muy grande. Entonces, la capa vegetal es un material negro, sí, que con el agua se vuelve muy fangoso, o sea, uno mismo se sume. Entonces, sí nos ha tocado. Eso es importante que lo tomen en cuenta si van a construir, por ejemplo, en una zona donde se encuentra siempre es necesario hacer un estudio de mecánica de suelos para ver en dónde tenemos el estrato resistente y sobre esa capa desplantar nuestra cimentación. En cuestión de rellenos, si la capa vegetal, por ejemplo, muchas veces nos ha tocado que es de 50 centímetros o a veces más, 60, muchas veces se nos hace fácil que con esa tierra, para no tirarla, con eso rellenamos. Rellenar sí, para nuestros pisos. Lo he visto muchas veces. Entonces, eso es muy peligroso porque ese tipo de tierra a veces son arcillas expansivas en donde tienen movimiento. Cuando se seca esa tierra, se parte prácticamente. Entonces, y tiene movimientos. Claro. Por ejemplo, cuando está mojada, es como que se esponja, como una gelatina, sí. Entonces, algo así. Ese cambio de movimientos en temporada de lluvias o en temporada de sequía nos va a generar que la tierra se mueva y nos va a partir nuestros pisos para empezar. Sí. Y más grave es que nos empieza a partir nuestra cimentación y de ahí se van los muros, ¿no? Exacto, ahora que toca ese tema, yo nunca había sabido por qué, que digo, ¿por qué se cuartean las paredes de mi casa? Ahora ya lo sé, ya tengo pánico. Y si tiene mucha razón, si nos damos cuenta de todas las construcciones que están de Niño Poblano para allá, como que la mayoría tenemos este problema, decimos, ¿por qué se filtran o por qué hay humedad a la mitad de las casas? Podría ser por esta situación, ¿no? De que están construidas sobre un terreno bastante húmedo. Y es bien padre irse a vivir a esa zona porque hay suficiente agua, hay muchos, incluso todavía encontramos algunos amellales naturales y la casa ahí montada, ¿no? Entonces, para nuestro público, pues sí es importante que a veces hagamos un pequeño esfuerzo para contactar a gente profesional que por lo menos le eche un ojito a donde vamos a construir, porque una casa cuesta mucho construirla, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho de todo. Y desgraciadamente, al estar en una zona volcánica, a una zona de sismos, pues puede ser que mañana pasado y nuestra casita no la cuente, y desgraciadamente pues nadie va a venir, ahora sí que Puebla de Los Ángeles no van a bajar los angelitos a construirnos nuestras casitas otra vez. Yo creo que eso es responsabilidad de toda la población, que empezamos a tener la cultura, porque no estamos en una tierra asísmica,
pues, que llamemos, por ejemplo, al arquitecto, que él es experto en estructuras y cálculo de estructuras, pues entonces que le echen una llamada. Dígame, su atención es, porque vamos a tocar este punto también, ¿es costoso? Porque yo lo oigo como se suena y se lo juro que siento que me da el pavo. Digo, no, sí, me va a cobrar la mitad de mi sí, vida. Se me va a ir ahí pagándole. No, dependiendo del tipo de proyecto, es el costo, pero, por ejemplo, no tiene ninguna relación con respecto a lo que cuesta construir una casa, que estamos hablando de miles de pesos. Sí, claro, no son sí. 100 pesitos, o sea, sí se va a veces hasta millones. Si es una residencia, pues a veces sobrepasa el $1,000,000 de pesos. Exactamente. Entonces, un estudio de mecánica de suelos, dependiendo del tamaño del proyecto y el tipo de proyecto, pues va a andar alrededor de 8,000 pesos, 10,000 pesos. Y un cálculo estructural de una casa, dependiendo del tamaño también, pues va a andar igual más o menos en ese precio. Bueno, o sea, de verdad, público, no está tan caro. A veces gastamos más por el teléfono ese que tiene 3 ojos, que está divino, ¿no? Entonces ese sí está carísimo, pero si te pones a ver cuánto te va a costar que alguien te vaya a supervisar tu obra, yo creo que vale la pena. Entonces deberíamos de tomar en cuenta eso. Vamos a hacer un pequeño espacio, vamos a saludar a Pablo Flores, que nos está viendo, a Andrea de Natura y a Esmeralda Coal, que están conectados. Un saludo y un beso a todos ustedes, espero que les sirva, y si tienen todavía muchas dudas, pues tenemos el contacto del arquitecto y del especialista en protección civil, porque pues este espacio es muy pequeño. Entonces nos vamos a corte y regresamos otra vez con ellos. Espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Es idéntico a mí en todos sentidos. Sí, Leonzo. Es igual a ti, tu gemelo maléfico. Ra78, marcando tendencia. Ra78, la radio online como el punto de reunión y encuentro para todas las épocas y generaciones. La máquina del tiempo hacia la nostalgia de los buenos años. Hola, estamos de nuevo otra vez aquí y recuerden que estamos hablando sobre sismos. Ya nos explicaron que Puebla está sentada sobre una zona pues sísmica. Tenemos a nuestro hermoso Popocatépetl a un lado, y bueno, ya saben que México pues es puro movimiento, pero no del padre, ¿verdad? Entonces estamos les recuerdo su nombre, con el especialista y supervisión en protección civil, Biliulfo Morfines Oria, y con nuestro ingeniero civil, porque ya me regañó, me dijo que no lo confundo, pero es ingeniero, me equivoqué un poquito, especialista en estructuras, Agustín Rosas Pérez. Su teléfono es el 22 23 33 42 73 para quien lleve gusto de contactarlo. Ya vieron que no es tan costoso, si estamos viendo beneficio-riesgo, pues está bastante cordial el costo, ¿no? Él tiene su Twitter, que lo pueden seguir, y también está como ING Agustín Rosas, y recordamos su número de Biliulfo Morfines Oria, especialista en supervisión y protección civil del área de atención de emergencia. Su teléfono es 22 21 36 50 46, por si quieren contactarlo por alguna duda, situación que tengan, alguna construcción o algo que tengan que checar, pues pueden hacerlo con libertad con ellos. Bueno, y siguiendo sobre el tema me hubiera encantado ser más grande el espacio, creo que es muy importante, pero vamos a tocar un punto muy que yo creo que es lo mejor que podemos hacer, el plan de emergencia familiar, porque yo creo que nuestra familia la queremos ver bien y queremos ahora sí que todos estén sanos y protegidos. Cuéntanos sobre de qué trata, o sea, de qué es. ¿De qué se trata esta cuestión del plan familiar de protección civil? Bueno, el plan familiar de protección civil, ya de manera más a detalle,
ustedes podrían contactar a la dependencia, a Protección Civil Municipal, tienen un área de capacitación y se dan cursos acerca de cómo elaborar un plan de protección civil. Lo que comentaba la doctora es muy cierto, el tiempo es muy reducido, pero así, grosso modo, yo podría comentarles que básicamente el plan de protección familiar, pues es un procedimiento de actuación en caso de emergencias. Específicamente en este caso vamos a hablar de la emergencia por sismo, pero podemos ampliar nuestro plan familiar de protección civil para todos los temas que puedan ocurrirnos, desde un incendio, un accidente familiar, una inundación, si vivimos en una zona susceptible a inundarse, en fin, todo tipo de situaciones de emergencia. Básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer primero que nada es hacer un estudio de riesgos acerca de qué nos puede afectar en nuestro inmueble, en nuestro domicilio, ¿sí? Y para esto, pues es importante involucrar a todos los elementos de nuestra familia. Muchas veces nosotros sabemos cómo actuar en una situación de emergencia, pero muchas veces tenemos pequeños en casa, nosotros salimos a trabajar y resulta ser que nuestros pequeños están solitos en casa y entonces pues no saben cómo actuar. Muy común, esto fue una escena muy común, cuando ocurrió el sismo de 2017, pues todos los adultos estábamos preocupadísimos porque no sabíamos cómo estaban nuestros pequeños en casa. Si nosotros tomamos la previsión de realizar nuestro plan familiar de protección civil, pues vamos a estar un poquito más tranquilos porque sabemos que nuestros pequeñines saben qué hacer en una situación de emergencia. Por principio de cuentas, es involucrarlos a todos, papá, mamá, hijos, abuelitos, todos los que habiten en el inmueble. Después vamos a determinar cuáles son los riesgos que podemos enfrentar. Y después vamos a distribuir responsabilidades. Esto es, ¿qué le toca hacer a cada elemento de la familia? Si todos nos encontramos en el momento de la emergencia, bueno, pues uno se va a dedicar a cerrar el suministro de gas, el otro va a bajar el breaker, el otro va a dirigir a todos los integrantes de la familia hasta nuestra zona segura, ¿sí? Muchas veces no es recomendable a veces salir a la calle, porque de repente a la calle pues tengo el poste de luz, el poste de teléfono afuera, y muchas veces es preferible quedarnos en casa, ¿sí? Por eso es importante que nosotros sepamos cuáles son las zonas de mayor seguridad estructural en nuestro domicilio, ¿sí? Normalmente las zonas, por el estilo de construcción que se ha manejado tradicionalmente, la zona donde hay mayor fortaleza estructural, pues es en los baños, ¿sí? ¿Por qué? Porque los baños es una construcción pequeña que tiene 4 paredes y que además, en última instancia, tiene suministro de agua. Imagínese, tengo 30 y muchos años y no hasta sabemos apenas esta situación. Sé que esa Así es la es. zona más segura, yo creyendo que huyendo ya me salvaba, ¿no? Y por ejemplo, para los que de repente viven en un inmueble que tiene varios niveles de construcción, por ejemplo la zona de la Margarita, que son 4 o 5 pisos, yo entiendo que a veces por naturaleza a todos nos dan ganas en la emergencia de sí corro, sí grito y sí empujo, ¿sí? Sí, definitivamente. Pero se nos olvidan todas las reglas. no es eso lo más recomendable. ¿Por qué? El punto donde se rescatan más cuerpos, afortunadamente en Puebla no lo vivimos, pero en Ciudad de México sí, donde se rescatan más cuerpos es en los cupos de la escalera, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo mundo sale queriendo huir del riesgo inminente y no consideramos que la estructura de la rampa de la escalera no es una estructura diseñada para cargas muertas, o sea, un peso excesivo. Okay. Entonces, por el mismo movimiento sísmico, la rampa ya se está sometiendo a un esfuerzo. Si de repente van todos los vecinos del edificio, sí, pues se va a pues vencer. esta rampa se va a vencer. Entonces, muchas ocasiones, lo que se recomienda en este tipo de casos es que los que viven en tercer o cuarto piso busquen la zona de seguridad dentro de su inmueble. Okay. Los que viven en las partes bajas, primer y segundo piso, creo que no tienen mayor problema para desalojar y acudir, por ejemplo, a la explanada, ¿no? Tipo de unidades habitacionales generalmente tienen explanada. Y por ejemplo, pues ahí las personas que están en los últimos pisos, que están en a lo mejor, digo, aquí ya tenemos torres un poquito altas, ya no están tan chiquitas. Ahí que conviene, ¿no? Yo apenas leía un artículo que decía que
que en Japón lo que hacen es ir para arriba. No sé si ¿Ir era para Japón arriba? o... Pues sí hay técnicas de evacuación, pero estamos hablando de países que nos llevan por muchísimo la delantera en materia de investigación sísmica. Okay. Entonces, aquí en México todavía no llegamos a ese punto. En Protección Civil estamos trabajando mucho en la labor preventiva. Se trata de cambiar de una protección reactiva, que anteriormente ese era el enfoque que se le daba a la protección civil. Estamos tratando de evolucionar. Ahora ya no se le llama tanto protección civil, sino que se está tratando de evolucionar hacia lo que es la gestión de riesgos, o sea, hacia la gestión integral del riesgo. Pero por el momento todavía lo que tratamos de hacer es enfocarnos hacia una protección civil preventiva. A mí, yo soy testigo, por mera cronología, pues soy testigo de los sismos tanto del 85 como del 2017. En 1985 no existía protección civil, y lo que se hizo en esa época yo era militar y nos tocó ir a rescatar cuerpos, lamentablemente. Ahorita en 2017 se ha visto un poco de evolución en este aspecto, porque sí hubo daños, hubo muertos, claro, aquí en Ciudad de Puebla, pero afortunadamente sí vimos con satisfacción que la labor preventiva tuvo efecto. Regresando al punto del tema de lo que es el plan familiar de protección civil, una vez que nosotros ya determinamos cuáles son las responsabilidades de cada quien, también tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos, si me quedo en la casa, si salgo de casa, y tenemos que muchas veces que determinar un punto de reunión intermedio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque específicamente en el sismo de 2017 nosotros estamos en el trabajo. Sí, los niños en la escuela. Los niños estaban en la escuela. Y también no sabíamos si de repente en este lugar, de repente las autoridades llegaron y acordonaron la zona y nadie entra, nadie sale. ¿Qué hacemos en este caso? Entonces tenemos que darle instrucciones a nuestros chiquitines, a nuestros familiares, de que debemos buscar un punto de reunión alterno. Claro. Y por ejemplo, en ese sentido, ingeniero, que toca temas, por ejemplo, de las estructuras de las escaleras, de los baños, que yo tenía totalmente desconocido, mucho se supo del dichoso triángulo de seguridad. ¿Esto realmente funciona o solamente salió en internet? Sí. ¿O hay realmente puntos, como dice el experto en protección civil, que pueden ser más seguros en nuestras casas? Digo, ya con la construcción que tengamos, ¿no? Sí, definitivamente, como lo acaba de comentar nuestro amigo. Exactamente. El hecho de que un baño sea pequeño y tiene muros, claro, normalmente 4 paredes, ¿verdad? Y la puerta normalmente es pequeña, eso va a ser un punto de seguridad. Otro punto podría ser en el caso de alguna construcción que tenga columnas. Uh-huh. Las columnas también son normalmente robustas, ¿verdad? Claro. Cuando el edificio se está con problemas estructurales, normalmente ataca muros, ataca claros grandes, pero la zona, estas zonas como que son más seguras. Las columnas definitivamente también. Okay. Sí, digo, la mayoría de nuestra casa sí ponemos así como que una columnita coquetona, ¿no? Digo, tenemos por lo menos la cultura de poner algo ahí. Entonces, ya casi vamos a terminar el programa, y yo al menos sí me estoy quedando como que con muchas dudas todavía, a pesar de que todos sabemos o creemos saber de sismología y sabemos que nuestras casas, pero creo que hay muchos recovecos que se están quedando. Entonces, yo creo que a lo mejor estaría padre en algún momento invitar a cada uno de ellos otra vez para que sigamos tocando los temas de protección civil, que no solamente es para sismos. Yo creo que también es importante en situaciones, por ejemplo, en escuelas, que como papás estemos percatados de cómo es la infraestructura de la escuela de donde están nuestros hijos, para prevenir, ¿no? La cultura preventiva. Y también por parte del ingeniero, pues invitarlo a otra
a un apartado donde pueda él platicarnos sobre más lo que es pues cómo hacer nuestros techos. Creo que también los techos ahora, digo, no somos la super tecnología, pero tengo entendido que al menos ya en construcción ya tenemos algunos avances, sí, desde el suelo, el techo. Yo pues ahora veo que hasta le ponen unicel a los techos. Así es, sí, actualmente la construcción se ha desarrollado mucho. Hay mucho tipo de materiales que hemos integrado a la construcción. Todo siempre bajo las normas del reglamento de construcciones, ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, en este caso, el tipo de losa, puede haber desde losas macizas, losa de viguita y bovedilla, reforzadas, losa artesonada, que son para cubrir claros un poco más grandes, de diferentes peraltes. Hay losas que con 20, 25, 30, 40, 60 centímetros, dependiendo del claro que vamos a librar. Y actualmente también está la losa acero. La losa acero es a base de vigas de acero con una lámina que es estructural. Sí, que son como placas nada más, ¿no? Es. Grandotas. Y que encima llevan una malla con su capa de compresión de concreto. Nos permite librar claros grandes. Y todo ese tipo de construcciones realmente son pues parte de lo moderno que ha ido surgiendo en la construcción. Y lo que mencionaba también la doctora acerca de placas de unicel, que por ejemplo hemos nosotros trabajado también cuando se requiere alguna zona de la casa que no tenga tanto peso, que no tenga peso, y que además tiene por ejemplo una pendiente muy pronunciada para darle forma al proyecto arquitectónico. Los clásicos pechitos de paloma que tenemos, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Hay veces que las losas son totalmente inclinadas, ¿sí? Entonces pues muchas veces es conveniente usar ese tipo de losas. Hay tecnología que está bien soportada para poder manejar ese tipo de losas. Sí, es unicel con unas mallas de los dos lados. Por abajo es lo que le da soporte. Va repellado y encima lleva una capa de compresión de concreto, y esas ya tienen su malla de acero. Entonces siempre es importante estudiar por eso el proyecto. Una vez que tenemos el proyecto arquitectónico, estudiarlo, ver la forma de que podemos armar la estructura, y ahora sí empezamos a construir, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que seguimos haciendo énfasis, así como yo les digo que chequen su presión, chequen su glucosa. Yo creo que es ideal que chequemos nuestros hogares, cómo están construidos. Digo, cada uno sabe cómo lo construyó, sobre qué lo construyó, y sabemos qué tal se mueve cuando hay un siniestro, ¿no? Entonces, tocando también temas con el especialista en protección civil, temas que pues a lo mejor se nos va a veces de la cabeza, que es las estufas, la luz, que pues la verdad yo las veces que he salido de estos últimos temblorcitos, porque ha habido varios, ni por acá me pasó que bajara yo el breaker. Sí. Ni me acordé de cerrar la llave del gas. O sea, yo lo que hice fue salir con mis chamacos y ya, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que nos tomemos un espacio y que en algún momento nos pongamos en contacto con lo que es el 911 para que nos den esas pláticas. ¿Esas tienen costo o nos las dan gratuitas? Nosotros vamos. Las pláticas que otorga Protección Civil, algunas tienen costo, algunas no tienen costo. Por ejemplo, la cuestión de del Plan Familiar de Protección Civil, estas que yo sepa no tienen costo. Yo trabajo en el área de atención de emergencias, pero para mayor seguridad podrían comunicarse al teléfono, déjame checarlo. Entonces imagínense, yo creo que como papás sí deberíamos de tomar eso en cuenta. Yo creo que nadie quiere ver a un hijo o un familiar, pues desgraciadamente que lo pierdamos. Y un saludo a Gloria Argüello, que es una super paciente y amiga que nos está viendo desde Austin, si es que no me equivoco, y a nuestra pacientita Abby, que también nos está sintonizando. Entonces, un saludo y un abrazo, gracias por vernos. Y por esta parte, ahora sí que les hago la pregunta a los dos. ¿Ustedes cómo ustedes cómo verían Puebla, no? Claro. Sobre todo estructuralmente,
y sobre todo en educación de protección de riesgos. Bien, les proporciono los teléfonos de lo que es la dependencia, Protección Civil. El teléfono es 248-2931 y 248-2932. El radiooperador les va a contestar y van a solicitar que les comuniquen al área de capacitación. Ellos son los especialistas y son los que les pueden dar los cursos, les pueden dar los informes. Lo que es la situación del Plan Familiar de Protección Civil, hasta donde yo tengo enterado, yo estuve en esa área hace ya varios años y entonces en esos momentos desconozco cómo funciona, si hay costo, si no hay costo, pero me parece ser que no hay costo. Pero lo bueno es que existe. Ahí pueden, sí, claro. Y no es por nada, pero nuestros instructores son bastante buenos. Entonces, eso es bueno. Entonces, quiere decir que realmente... Sí hay especialistas. Hay la gente, ¿no? Está la gente capacitada, solamente es pedir ayuda, es pedir y no... yo lo desconocía totalmente y creo que esto es muy importante, ¿no? Como decía el ingeniero, no estamos exentos a que vuelva a pasar. Así es, y creo que muchos, he platicado con algunas personas que se dedican a esto, a calculistas o que son geólogos, que dicen, es como que están esperando esa parte, ¿no? En el momento que se zafe una placa tectónica, creo que es así, y que pues se libera una energía tan grande que pues ahí sí Dios nos ampare a todos. Entonces yo creo que antes de que pase eso, esperemos que nunca pase tan pronto. Exacto. O que no pase nunca, pero que sí estemos por lo menos capacitados para un evento de los que siempre hay, porque a cada rato el señor Don Popo se pone intenso. Así y a cada rato está temblando. Entonces, si hagamos eso como población mexicana, estemos atentos a esos llamados del que hace porque es por parte del gobierno, ¿verdad? Claro. O sea, que hace nuestro gobierno, y que también pues tengamos esa cultura ya vieron que no es nada costoso que vaya un ingeniero que es especialista en calcular las estructuras de nuestras casas, por muy chiquita, por muy grande. Si se cae tu casita, realmente la pérdida es mucha. Sí. Y a lo mejor invertir poquito, porque a mí no se me hace tan costoso. Digo, a lo mejor sí cuesta ganarnos nuestros pesitos, pero creo que es bastante bueno dormir sobre un techo seguro. Así es, ¿no? Exacto, yo creo que yo lo llamaría así, porque yo creo que eso es lo primordial, que nuestros niños, nuestra esposa, nuestro esposo, todas las personas que viven con nosotros dormamos en un techo seguro. Entonces, ¿alguna otra situación que quieran compartirnos que a mí se me haya escapado? Porque digo, no soy especialista en el tema, pero creo que es bastante importante que lo toquemos las veces que sean necesarias para que haya menos muertes. Claro, bueno, por mi parte, pues sí desearía yo recalcar la cuestión de la prevención, que eso es lo más importante. Lamentablemente, comentaba la doctora acerca de cuál es el estado en la ciudad de Puebla acerca de la concientización. Es lamentable decirlo, pero no tenemos una cultura desarrollada de protección civil. Protección civil tiene diferentes áreas. Una de estas áreas es lo que es la supervisión, tanto a inmuebles, comercios, instituciones educativas, industrias, etcétera, y ahí nos damos cuenta de que no existe esta cultura. Exacto. En la gran mayoría, lo que ocurre es que se cumple con el requisito, específicamente en el área de supervisión, lo que la gente hace es cumplir con el requisito. Para conformar los comités de protección civil, dicen tú, se van. Pero yo no sé, pues ahí vas. Sí, y como entonces, que lo hacemos por llenar el papelito, porque no me clausuren y punto, ¿no? Exactamente. Creo que debemos de dejar de ser tan al y se va, ¿no? Exacto. O sea, somos un gran pueblo y cuando tenemos situaciones difíciles nos unimos padrísimo. Yo veo las fotografías. Fue muy emotivo. Y te llena el corazón de decir que México es tan grande en esa situación, pero creo que somos muy inteligentes, muy chingones, y creo que sí podemos tocar esos temas y no dejarlos a un lado y no va a pasar nada, claro. ¿no? Porque sí pasa. Vimos que sí pasa, en 2017 vimos que sí pasa. Y en el caso de usted, pues algo que nos quiera aportar sobre las estructuras, hacer énfasis en esto en nuestras casas, por muy humilde que sea nuestro hogar. Pues yo, mi aportación sería que no nos animemos a construir así nada más, sin alguna asesoría. Para eso habemos mucha gente
que brindamos ese apoyo, y realmente siempre es importante que nuestra construcción sea segura. Entonces es importante siempre hacer un proyecto. Claro. ¿Verdad? Y sobre eso, de ese proyecto ya ir prácticamente ya construyendo, inclusive aunque nuestra construcción vaya a ser lentamente, pero claro, ya tenemos una construcción sencilla, pero decía, hay un proverbio bíblico, no me sé el versículo ni nada de eso, pero decía que la mujer necia construye su casa sobre la arena y la mujer sabia la construye sobre las rocas, porque vienen las olas del mar y se llevan la casa. Entonces yo creo que eso es muy importante. Digo, siempre tenemos nuestra frase de la semana y creo que esta queda como anillo al dedo. Nosotras como esposas, como amas de casa, creo que somos las que estamos ahí como chinches. Entonces, mamás, esposas, fastidien al marido ahí, díganle, oye, pues vamos a construir nuestro terruñito, pero que esté bien hecho. O ¿sabes qué? Yo, mamá, voy a mandar a mi hijo a tal escuela. Bueno, oigan, ya tiene ahí su papelito de que fue Protección Civil, que revisó que es una escuela segura, que está estructuralmente segura. Entonces, ¿gustan mandar un saludo a su familia o a alguien que los esté viendo? ¿La novia? ¿La esposa? Sí. Pues saludos a mi familia y pues así que estamos ahí. Claro, porque esto es un orgullo. Yo como les hago siempre la invitación, este espacio, Vida Moderna, está hecho no solamente para hablar cosas médicas. Como médico me ha tocado que pues, tenemos que atender situaciones de riesgo, pero está abierto para todas las personas que tengan algo que aportar a nuestra comunidad. Este espacio es para que todos crezcamos, para que todos sepamos de todo y entonces seamos una comunidad mucho más culta, mucho más sabionda. Entonces, están invitados cordialmente como el ingeniero, como el de Protección Civil, puede ser un arquitecto, un filósofo, un cantante, lo que ustedes gusten, y si tienen algo que aportar, este es su espacio, está totalmente abierto, la invitación está siempre en el momento que ustedes deseen. Entonces, siguiendo nuestro tema, les vuelvo a recordar sus nombres y sus contactos. Biliulfo Morfines Soria, especialista y supervisor de Protección Civil del área de emergencia, su teléfono es 2221-3650-46. Nos hizo el favor de darnos el teléfono de Protección Civil para el área de capacitación, 248-2931 de la ciudad de Puebla. Y el ingeniero civil, constructor, su Twitter es ING Agustín Rosas, su teléfono 2223-3342-73 y él es especialista en estructuras. Agustín Rosas Pérez. Entonces, si ustedes llevan gusto, los pueden contactar. No, como dice el ingeniero, no construyan sobre suelos que no sabemos. Yo ahorita ya me dio la depre. Mi casa está en Cholula, imagínense, tengo una meyala ahí a un ladito, pues ya estuvo, ¿no? Cuando vean que ya me salió un brazo de mar, cuando venga el megaterremoto, pues ya ni pregunten por mí. Ok, ¿alguna saludos que tengamos, doctor Cristian? Nuestro doctor Cristian es el que viene siempre en representación de la clínica Cibel. José Guanel. Saludos a José Guanel. Él es un trabajador que se dedica, me parece, a hacer estructuras, pero de metal, de los que se dedican a soldar y todo eso. Es un jovencito, pero es muy bueno en su trabajo. Tenemos 2 minutos. Y bueno, hacemos el recordatorio que este programa es patrocinado por Clínica Cibel. Está ubicada en lo que es Reserva Territorial de Atlixcayol, cerca de VM, calle Tlaxcalanci, 404-3. El teléfono de contacto es 22 12 67 11 10. Es que si vieran a los chismosos que están del otro lado vivoreándome, también les daría risa de vez en cuando. Entonces, Clínica Cibel es nuestro patrocinador oficial. Les recuerdo nuestros teléfonos 22 12 67 11 10 y mi página de contacto es Doctora Grace Anti-Aging. Bueno, porque la doctora se dedica a eso, pero es como ajonjolí de todos los moles y le gusta el chisme tremendo. Entonces, les recuerdo, ingeniero Agustín Rosas, nuestro especialista en Protección Civil, Biliulfo Morfines, y
Estamos a punto de llegar al final. Entonces me despido de ustedes esperando que no soy experta en el tema, no soy la mejor en esto, pero traté de traer un programa que nos haga hacer conciencia. A veces creemos que no va a pasar nada, creemos que vamos a ser eternos y desgraciadamente la naturaleza no avisa, la naturaleza llega. Listo, terminamos. Todas las generaciones unidas por la música, recordando nuestro origen analógico que hoy es digital. Ra 78.